Bueno, vamos a hacer un esquema mental de la mecánica. Esto seguramente muchas cosas las conocerán ustedes de cursos anteriores, pero si no, por lo menos vamos a hacer un esquema mental de repaso, pero también le puede servir de introducción a este curso. ¿Qué es la mecánica? Pues mecánica es la parte de la física que estudia el movimiento de los cuerpos, ¿vale? Ahora, el estudio de la mecánica se puede enfocar desde diferentes puntos de vista. Una pregunta clave es, ¿tiene en cuenta este estudio de la mecánica, tiene en cuenta las causas que modifican el estado del movimiento, es decir, la fuerza? Pues se puede responder a esta pregunta afirmativamente que sí y llegaríamos a la dinámica, o negativamente que no. No tiene en cuenta, pues estaríamos entonces dentro de la cinemática. Si tiene en cuenta la fuerza, entonces estaríamos dentro de la dinámica, ¿vale? Dentro de la cinemática, es decir, la parte de la mecánica que no tiene en cuenta la fuerza, que las estudia el movimiento, pero no tiene en cuenta la fuerza, pues tendríamos conceptos como relatividad del movimiento, sistema de referencia, vector posición, vector desplazamiento, trayectoria, velocidad media instantánea, aceleración media instantánea. Vamos a hablar un poquito para recordarlo simplemente. ¿Qué es relatividad del movimiento? Por la relatividad del movimiento, lo que me está diciendo es que el movimiento es relativo. No se puede hablar de movimiento si no se dice con respecto a qué. Por poner un ejemplo concreto, supongamos una silla en el interior de la clase. Una silla que aparentemente, entre comillas, está en reposo. La pregunta es, ¿esa silla está en reposo o en movimiento? Pues alguien podría decir, pues evidentemente, o podría pensar, esa silla está en reposo. Bueno, pues ahí está el asunto. Esa silla, para decir si está en reposo o en movimiento, hay que decir con respecto a qué. Porque esa silla con respecto a la clase estaría en reposo, pero con respecto al Sol estaría en movimiento, puesto que la Tierra se mueve en torno al Sol. Entonces, en realidad, no se puede hablar de movimiento si no se dice sistema de referencia. El movimiento es relativo, por tanto. Y esto lo desarrollaremos más adelante, pero el movimiento es relativo, hay que hablar de sistema de referencia. Hay conceptos clave como el vector posición. ¿Quién es el vector posición? Pues así, recordando rápidamente, el vector que tiene como origen el origen del sistema de referencia y como extremo el punto que estamos estudiando. Por ejemplo, en el caso anterior de la silla, un vector que fuese desde el origen del sistema de referencia de nuestra clase hasta donde está ubicada la silla. ¿Quién sería el vector de desplazamiento? Pues un vector que muestra lo que se ha desplazado entre la posición inicial y final. ¿Quién sería la trayectoria? Pues por poner algún ejemplo, supongamos que vemos en el cielo pues un avión que se desplaza, pues evidentemente la trayectoria sería el lugar geométrico de los puntos por los que ha pasado ese avión. Ahí se ve fácilmente porque sería la estela del humo que va dejando. Hay otros conceptos como velocidad media instantánea que desarrollaremos más adelante, aceleración media instantánea. Todos estos están relacionados con el cambio del vector posición con respecto al tiempo. Y a su vez la aceleración media instantánea está relacionada con el cambio de la velocidad con respecto al tiempo. Bueno, todo esto sería un resumen de la parte de cinemática. Pero si nos vamos ahora a la parte de la derecha, la parte de la dinámica, es decir, la parte de la mecánica que estudia el movimiento teniendo en cuenta la fuerza, pues estaríamos en la dinámica. Y para estudiar la dinámica es fundamental el estudio o conocer las tres leyes de Newton. La primera ley de Newton, segunda ley de Newton y tercera ley de Newton. La primera ley de Newton, ¿qué es lo que dice? Pues en realidad se le llama primera ley de Newton, ley de inercia o ley de Galileo, porque es fundamental Galileo. En realidad se considera que la enunció Galileo antes. Lo que pasa es que Newton la engloba en el estudio de la dinámica y se le conoce como primera ley de Newton, pero el primero que la formula es Galileo. Pues ¿qué dice la primera ley de Newton? Pues lo que dice es lo siguiente, que en ausencia de fuerza hay sistemas de referencia, que se llaman sistemas de referencia iniciales, o sistemas de referencia, en los que un cuerpo que está en reposo sigue en reposo y un cuerpo que está en movimiento rectilíneo uniforme, pues sigue en movimiento rectilíneo uniforme. Dicho de otra manera, que si no hay fuerzas netas actuando sobre un cuerpo, si un cuerpo estaba en reposo, seguirá en reposo, y si un cuerpo estaba en movimiento, seguirá en movimiento rectilíneo uniforme. Es decir, no cambia su estado de movimiento. De una manera identifica el reposo con el movimiento rectilíneo uniforme. ¿Qué dice la segunda ley de Newton? Pues podemos entrar en muchos detalles, pero básicamente es la fórmula que ustedes conocen, que la fuerza es igual a la masa por aceleración. Es decir,
que la suma de las fuerzas que actúan sobre un cuerpo es directamente proporcional a la aceleración que le produce a ese cuerpo. ¿Y qué dice la tercera ley de Newton, que ustedes habrán escuchado en alguna ocasión? Pues que a toda fuerza de acción corresponde una de reacción de igual módulo, dirección y sentido contrario. Por ejemplo, si yo estoy en una barquita, en un embarcadero, y empujo al embarcadero, el embarcadero me empuja a mí. Si yo hago una fuerza sobre el embarcadero y el embarcadero hace una fuerza sobre la barquita. A toda fuerza de acción corresponde otra de reacción de igual módulo, dirección y sentido contrario. Y ahora vamos a ver esto en detalle, mecánica, aparte de la física, que estudia el movimiento. ¿Tiene en cuenta las causas que modifican el estado de movimiento, es decir, la fuerza? Pues sí. Pues entonces estaríamos dentro de ¿quién? De la dinámica. No, estaríamos dentro de la cinemática. Si tienen en cuenta las causas, pues dinámica, la dinámica. Entonces, dentro de la dinámica, pues tenemos las tres leyes de Newton, las 3 leyes de Newton: primera ley, segunda ley y tercera ley. Tercera ley de Newton, segunda ley de Newton y primera ley de Newton de inercia o de Galileo. Todo cuerpo permanece en reposo, a menos que haya una fuerza que lo modifique. Esto es la dinámica y es sí, tiene en cuenta. Si no tiene en cuenta la fuerza, pues entonces estaríamos dentro de la cinemática. Dentro de la cinemática y dentro de la cinemática pues hay conceptos como aceleración media instantánea, velocidad media instantánea, vector posición, desplazamiento y trayectoria y relatividad del movimiento, sistema de referencia. Todo esto dentro de la cinemática. Y pues con esto quedaría terminado el resumen que hemos hecho.